Asesinato en el repartidor de Navidad Alto. Un misterio de la señorita Marple. Queridos oyentes, bienvenidos a la Miss de esta noche. Misterio de Marple. Soy Frank, su anfitrión, y estoy encantado de tenerte aquí para otra historia cautivadora. Antes de sumergirnos en ella, me encantaría saber un poco sobre ti. ¿Qué haces? ¿O qué hiciste durante un tiempo? ¿Vives? Quizás seas chef, jardinero, un artista, o algo maravillosamente único. Déjalo en los comentarios. Yo siempre disfruto descubriendo más sobre nuestra increíble comunidad. Ahora, pongámonos cómodos y comencemos la historia de esta noche. La helada llegó temprano ese año a Netheremsley, desempolvando el seto como azúcar glass y convirtiendo los carriles estrechos en toboganes traicioneros. Los viejos aldeanos se quejaron de buen humor en sus bufandas, mientras los más jóvenes dieron la bienvenida a la fiesta. Relájate. Con Navidad a apenas una semana de distancia, el corazón del pueblo, el meta verde, brillaba bajo el peso del acebo, coronas, luces de cadena y la vaga anticipación de algo alegre. Y, estacionado justo al lado del monumento de guerra, justo afuera de la oficina de correos, se encontraba la última incorporación a esta temporada, una pequeña caravana adornada con rojo y oropel verde, con un letrero pintado que decía, con expresión alegre, «Y pasteles para los mensajeros de Navidad». Fue una idea inusual, pero no molesta. Los conductores de reparto, muchos de ellos ahora, con paquetes llegando desde todo el país, necesitaban descanso, calor y un cobre caliente. La caravana servía pasteles de carne picada, rollitos de salchicha y té lo suficientemente fuerte como para fortalecer a cualquier cartero o mensajero cansado. Dirigido por una alegre viuda llamada Doy Minton, despachadora de camiones jubilada, algún tiempo después, panadera, se había convertido rápidamente en un encuentro del mediodía no solo para conductores, sino también para los curiosos aldeanos. La señorita Marple, según admitió ella misma, solo pasó por un leve interés antropológico, y quizás, por las galletas de mantequilla. Ella se sentó en uno de los bancos de madera fuera de la caravana, envuelta en un abrigo de tweed que parecía perfecto para el frío. Con sus guantes puestos, sostenía una taza de té humeante, y sus ojos azules y suaves, detrás de sus gafas, observaban lo que sucedía con un tipo de atención que uno podría confundir con vaga soñadora, a menos que lo conociera bien. Ese día, el pueblo bullía con un rumor sordo pero persistente. Había habido un pequeño incidente esa mañana que involucró una furgoneta de reparto abollada y al gruñón carnicero, el señor High, quien reclamó que el conductor rozó su valla a propósito. Algunos dijeron que fue el muchacho rumano, dulce niño pero sin conciencia espacial. Otros culparon a Terry Milton, un local con temperamento y más multas por exceso de velocidad que la mayoría. Doy, moviéndose entre la tetera y el mostrador, repartió vasos de papel humeantes con una amplia sonrisa. «No puedo, por favor». «Todos podemos, señorita Marple», piñó al pasar. Aún mejor que quejarse de furgonetas, en lugar de chismorrear sobre las viudas y cuyas cortinas estaban dibujadas a horas extrañas. La señorita Marple sonrió suavemente. La gente hace ambas cosas, en mi experiencia. Doy se rió, pero sus ojos se movieron solo por un momento hacia un Ford Transit plateado estacionado torpemente al borde. Un hombre se apoyó en él, alto, de camisa áspera y masticando algo con poca alegría. Su expresión era agria. Sus ojos escaneaban la calle en lugar de disfrutar del calor y el pastel en la mano. «No es un habitual», murmuró Doy. «Se mantiene reservado. No le gusta hacer cola tampoco». «En efecto», respondió la señorita Marple, pero su mirada se movió discretamente. El hombre fue abordado por otro conductor, robusto, de mejillas rojas, con gorro de lana agachado. Su conversación era bajita, pero no amigable. El fornido se alejó frunciendo el ceño. La señorita Marple notó eso. Mientras tanto, la señora Oliphant, de la floristería, se había unido al banco sin invitación. «¿Has oído hablar de la chica Cargill?», preguntó a la señorita Marple con voz ceñuda. «Desapareció durante 2 días la semana pasada. Dijo que fue a visitar a su tía, pero la vi en la gasolinera del pueblo, llorando en su coche. Y ahora está de vuelta como si nada hubiera pasado». La esposa del vicario dijo, «Señorita Marple», con una tos suave interrumpida. «Perdóname, querida,
pero me gusta terminar mis galletas de mantequilla antes de que se produzca cualquier escándalo demasiado agrio. La señora Oliphant parpadeó, medio ofendida, y cambió el tema a pasteles de carne picada. Una ráfaga de viento atravesó el verde. Crujieron los envoltorios de papel y tiró de los sombreros. Uno de los bancos crujió cuando el hombre de rostro agrio del tránsito se trasladó a sentarse solo. Doyle lo observó por un segundo más largo de lo educado. Luego regresó a la caravana. La señorita Marple captó la mirada. Era una disonancia silenciosa. Pensó. Algo fuera de temporada. Atención en la alegría. El tipo de cosas que nadie más notó pero que ella ya había visto antes. Una nota frágil debajo del villancico. Entonces se oyó un grito. Fue corto, afilado, recortado e inconfundiblemente masculino. Las cabezas se giraron hacia el callejón detrás de la panadería. La gente se levantó de los bancos, caminando con incertidumbre hacia el sonido. Doyle dejó caer una bandeja de scones. El hombre en el tránsito ya no estaba en su banco. La señorita Marple se levantó, dejando su taza de té intacta. Sus ojos recorrieron el verde, los vehículos, el estrecho callejón que pasaba por la panadería. Se movió, no con urgencia, sino con intención. Momentos después, vinieron los primeros gritos. «¡Está muerto!». Alguien llamó a la policía. Ese pobre hombre se desplomó, pensó. Pero la señorita Marple, al llegar a la boca del callejón, no se apresuró hacia adelante. Simplemente inclinó la cabeza. Allí, desplomado contra la pared de ladrillos, estaba el hombre corpulento de antes, el del gorro de lana. Su piel se había vuelto una sombra terrible. En su mano, todavía enrollado en un puño débil, estaba medio comido un rollo de salchicha. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. No era la primera vez que lo veía. La muerte disfrazada de indigestión, y rara vez era solo eso. Cuando llegó el agente Roundtree, resoplando por el carril con nieve adherida a sus pantalones y un lápiz ya detrás de su oreja, el callejón detrás de la panadería era un escenario de pavor silencioso. Una pequeña multitud se había reunido, murmurando en voces bajas y especulativas. Sus botas crujían sobre adoquines espolvoreados con sal. Nadie se aventuró a acercarse demasiado, salvo el aprendiz de panadero, que había traído un saco para cubrir el cuerpo, y la señorita Marple, que se quedó a solo un paso atrás, observando. El agente Roundtree apartó el saco brevemente. Luego lo dejó caer nuevamente con una mueca. No hay lesiones visibles. Un poco de espuma en la boca. Probablemente veneno, murmuró, rascándose la cabeza. O insuficiencia cardíaca. La señorita Marple ofreció un suave. Los dos no siempre son excluyentes, ¿sabes? El agente le lanzó una mirada. No desagradable, pero cautelosa. Era lo suficientemente joven para todavía creer que el crimen era en su mayoría sencillo, y que las señoras mayores deberían preocuparse por el té y tejer en lugar de asesinar. Bueno, alguien tendrá que llamar al médico, añadió. Y al forense. Hasta entonces, todavía queda mucho por hacer. Los ojos de la señorita Marple se dirigieron al gorro que había caído cerca del cuerpo. Un nombre estaba bordado en pequeños colores rojo brillante. Letras en el borde interior, Regie. Ese era el nombre del hombre en ese entonces, Regie Blake. Ahora lo recordaba. Él había estado ahí por mucho tiempo. Las últimas semanas, sustituyendo al mensajero regular en la ruta de North Hill. Algunos lo encontraron agradable. Otros, al igual que la señora Oliphant, lo llamaron común y demasiado familiar. ¿Alguien vio lo que pasó?, preguntó Roundtree, volviéndose hacia la multitud. Un murmullo de narices, un vago movimiento de cabeza. Luego se alzó la voz. «Yo lo hice», dijo la chica Cargill, dando un paso adelante con reluctancia. Joven, pecosa, con un abrigo azul pálido que parecía una talla demasiado grande. Sus ojos corrían nerviosamente hacia el callejón. «Quiero decir, lo vi hace un momento. Regie, él estaba discutiendo con alguien». Roundtree se enderezó. «¿Quién?». «No lo sé», respondió ella. «Su nombre». Uno de los otros conductores, alto, de aspecto algo sombrío. Creo que tenía una cicatriz debajo de un ojo. Las orejas de la señorita Marple se levantaron. Esa descripción encajaba con el hombre de la Silver Transit, el que Doyle Minton llamó no un habitual, el que compartió algunas palabras enojadas con Regie antes del almuerzo.
¿De qué estaban discutiendo? ¿De qué se trataba? Preguntó el agente. La chica dudó. No pude oír, pero Reggie se puso muy rojo en la cara. El otro hombre simplemente se marchó como si no pudiera estar molesto. Doy se había acercado silenciosamente al lado de la señorita Marple. Su rostro, habitualmente rubicundo y de buen ánimo, estaba pálido. «Es conductor», dijo en voz baja. Nunca dio un nombre, pagó en efectivo. No tomó un pastel de carne picada, solo el rollo de salchicha. Ella miró hacia el cuerpo. «¿Tú crees?» La respuesta de la señorita Marple fue tranquila. Sería imprudente pensar algo con certeza tan pronto, pero encuentro el rollo de salchicha interesante. El agente Rondré, captando solo al final de esto, frunció el ceño. «Perdón, señorita Marple. Solo que Reggie, el señor Blake, estaba a mitad de camino cuando murió», dijo. «Y, sin embargo, el pastel todavía estaba caliente. Sugiere que tomó solo unos cuantos bocados antes de desplomarse. Es extraño, ¿no? ¿Qué le afectó tan rápido?» Rountree asintió lentamente. «¿Crees que estaba envenenado?» «Creo que es algo a tener en cuenta», dijo ella. Se volvió hacia Doy. «¿De dónde salió esa salchicha? ¿De dónde viene el rollo?» «Mío», dijo ella, estremeciéndose. «Los hice frescos esta mañana. El mismo lote que he estado sirviendo a todos». «Señor, ¿no crees que nadie más se ha enfermado?», preguntó la señorita Marple suavemente. Doy negó con la cabeza. «Entonces es poco probable que todo el lote haya sido manipulado. Quizás algo añadido a un rollo en particular, o tal vez no». No terminó el pensamiento, pero su expresión se nubló. El cuerpo fue retirado poco después de las 3, cubierto respetuosamente y colocado en la parte trasera de la furgoneta del empresario de pompas fúnebres, que llegó con discreta rapidez. La muerte en Nether Emsley, incluso en Navidad, no era del todo desconocida. Los aldeanos regresaron a sus hogares, suavemente. La caravana del té cerró temprano. Doy, enfrentada, permaneció en silencio y rechazó ofertas de ayuda. La señorita Marple regresó a casa caminando a paso deliberado, sus botas crujiendo suavemente sobre la helada. Pasó por la oficina de correos, donde la señora Thistlethwaite miraba nerviosamente a través de cortinas de encaje, y la casa parroquial, donde la luz brillaba desde la ventana del estudio. En la puerta de la iglesia de St. Chad, se detuvo. Una figura estaba apoyada en la pared de piedra. La joven señorita Cargill de nuevo, con el abrigo abotonado hasta la barbilla, ojos húmedos. «Señorita Cargill», dijo la señorita Marple, «una cosa terrible hoy». La chica asintió. «No pensé. Él quería decir que solo los vimos hablando. Y parecía tan vivo apenas unos minutos antes». «Sí», dijo la señorita Marple. «La gente a menudo lo hace». Ella dejó que el silencio se prolongara. La niña no lo llenó, pero se movió incómodamente. «Había estado pensando», continuó la señorita Marple suavemente. «Qué extraño fue que estuvieras allí en el callejón justo en ese momento». La chica parpadeó. «No lo estaba. Es decir, solo estaba cerca, pasando». «Pero sabías quién estaba discutiendo», dijo la señorita Marple suavemente. «Lo describiste bastante bien». La señorita Cargill se sonrojó. Él había estado allí antes, alrededor de la caravana. Todos lo vieron. «Sí, pero mencionaste la cicatriz. No muchos se darían cuenta de eso al pasar». Las manos de la niña temblaban. «No era así. Lo había visto antes. Una vez o 2 veces. Me asustó». «¿Por qué sabías quién era él?», preguntó la señorita Marple suavemente. La señorita Cargill abrió la boca y luego la cerró. Sus hombros se hundieron. «No», dijo ella por fin. «No lo conocía, pero Reggie». La señorita Marple no dijo nada, dejando que el silencio se instalara de nuevo. La chica se lo tragó. Dijo que si alguna vez aparecía, tendría que decirle a alguien que había hecho amenazas antes. «¿Lo hiciste?» El labio de la chica tembló. «No, no pensé que vendría. Y ahora Reggie está muerto y yo no. No digas nada». La señorita Marple se dio una palmadita en la mano enguantada. «Has dicho algo ahora. Y eso es un comienzo». Dejó a la niña en la puerta de la iglesia y siguió caminando. Detrás de ella, la campana en la torre dio las 4,
baja y triste. En algún lugar de Netheremsley, un hombre con probablemente una cicatriz debajo de un ojo ya se había ido. Pero la señorita Marple lo había visto, y ella nunca olvidaba un rostro. A la mañana siguiente, la nieve cayó en un silencio lento y constante, cubriendo Netheremsley de manera casi deliberada, con calma, como si la naturaleza hubiera tendido un sudario sobre el pueblo en respuesta a la tragedia. La campana de la iglesia no sonó. La caravana permaneció cerrada, y la charla habitual en la sala de té de la señora Tibbet fue reemplazada por susurros y miradas fugaces sobre tazas humeantes. La señorita Marple bebió su té en la esquina, escuchando a medias. No era su hábito escuchar a escondidas abiertamente. Uno aprendía mucho más al permitir que la conversación fluyera naturalmente. Los aldeanos ahora hablaban de Reykjavik con el cariño reservado para el recién fallecido. Ya nadie mencionó la camioneta abollada ni el rumor sobre la ausencia de la chica Cargill la semana anterior. Un asesinato había desplazado claramente a todos los demás chismes. Él siempre traía galletas para los perros, dijo la señora Webb, secándose los ojos con un pañuelo de tela. Incluso el pequeño horrible del pub. ¿Qué pasa? ¿Su nombre? Growler. Growler, corrigió la esposa del vicario, doblando sus guantes cuidadosamente. Reggie siempre recordaba su nombre. Tenía buena memoria para las pequeñas cosas. La señorita Marple removió su té pensativamente. Un buen recuerdo para las pequeñas cosas, sí, y quizás para la gente que debería haber quedado olvidada. En el mostrador, la señora Tibbet susurraba furiosamente a su sobrina. Y le estoy diciendo, doy jura que no reconoció al hombre, pero ya estuvo aquí hace meses. Hizo preguntas sobre las raíces. Nadie le prestó mucha atención entonces. Solo otro repartidor, pensamos. Ahora parece demasiado deliberado. La señorita Marple, ante esto, levantó los ojos y luego los bajó de nuevo. Se levantó en silencio, alisándose la falda. Si me disculpan, debo pasar por la oficina de correos antes de que cierren el mostrador trasero. No fue la oficina de correos la que visitó, sino el pequeño cobertizo detrás de la iglesia, el espacio de almacenamiento temporal usado para paquetes sobrantes durante la Navidad. La señorita Marple había visto algo allí ayer por la tarde mientras caminaba a casa, una etiqueta ondeando al viento, medio pelada, de una caja dirigida a R. Blake. Atención US Express. Dudaba que el agente Rentry hubiera comprobado eso. Todavía no lo sabía. La policía en los pueblos era diligente, pero a menudo carecía de imaginación. Dentro del cobertizo, el olor a cartón y a lana mojada colgaba en el aire. Los paquetes estaban apilados en un orden alfabético vago. Encontró la caja de nuevo rápidamente, de tamaño mediano, sellada con cinta marrón y bastante nueva. La etiqueta estaba manchada, pero aún legible. Ella rastreó la dirección del remitente. No había nombre, solo una ubicación. Depósito Cuden, Unidad 5A. Cuden, lo suficientemente lejos para ser anónimo, lo suficientemente cerca como para importar. Ella salió con la caja en la mano, justo a tiempo para ver al agente Rondre caminando por el camino, mejillas rojas y pelaje aleteando. Señorita Marple, llamó, y se detuvo en seco cuando vio lo que ella llevaba. Eso es evidencia, eso es. ¿Eso es? Preguntó suavemente. Yo diría que era simplemente un paquete que nunca llegó a su destinatario. Pero sí, creo que podría llegar a ser relevante. Él se lo quitó con cuidado. No eres tú quien se supone que lo haga. Bueno, no importa. Iniciaré sesión correctamente. Hizo una pausa. Tenemos una actualización sobre ese hombre. El de la cicatriz. Oh, un tipo alto. Su verdadero nombre es Vernon Clay. Resulta que solía estar en prisión. Cargos de fraude, algunos asaltos, algunos años ya, sin domicilio fijo, pero ha estado usando el trabajo de mensajería como tapadera. ¿Para qué? Me pregunto, murmuró la señorita Marple. Del lado de Rowntree, tenemos una foto esquemática de él tomada por una cámara de seguridad en la gasolinera cerca de la A414. Nada concreto todavía. Puede que ya haya abordado un autobús. Podría haber hecho autostop. Se fue. Lo más probable. No se ha ido, dijo la señorita Marple, ajustándose la bufanda. Simplemente escondida. A la gente le gusta eso. No desaparezcan, acechan,
especialmente cuando algo quedó sin terminar. Rowntree la miró fijamente. ¿Crees que Reggie no era el único objetivo? Creo que Reggie fue parte de algo más grande, dijo, ya sea que él lo supiera o no. No dijeron nada más mientras caminaban hacia la oficina del alguacil en silencio. La señorita Marple lo rompió con delicadeza. ¿Puedo sugerir que se abra el paquete? ¿Con cuidado? ¿Quizás con guantes? Rowntree esbozó una sonrisa sombría. Ya planeado. Te haré saber qué pasa adentro. Esa tarde, el aire estaba cargado de humo de bosque y anticipación. La señorita Marple regresó a casa temprano, rechazando invitaciones a cenar con su habitual amabilidad. En su sala de estar, el fuego crepitaba suavemente. Repasó los detalles del día en voz alta para ella misma. Reggie Blake, un mensajero temporal, amigable, observador, posiblemente atemorizado. Ella tomó su cuaderno y discutió con Vernon Cleves. Se conocían amenazas. Se le advirtió a la señorita Cargill que lo denunciara, pero no lo hizo. ¿Por qué no? Dio un golpecito con el lápiz. Cleves aparece el día que Reggie muere. Intoxicación por pan de salchicha. Solo uno afectado. Comida traída por Doy Minton, pero se preparó horas antes. Sin síntomas en otros. Ergo, veneno administrado después de la caravana. Hizo una pausa. No, también visible. Debe haber estado en el rollo antes de que Reggie le diera un mordisco. O en el paquete. Sí, el paquete. Sus ojos se estrecharon. Supongamos que Reggie lo abrió o planeó. Supongamos que Cleves no quería que él también. Ella se echó hacia atrás, y ahora Cleves se esconde. ¿Pero dónde? Afuera, en un lugar lejano. La campana sonó 8 veces. La señorita Marple se sentó muy quieta, la luz del fuego parpadeando a través de su rostro surcado de arrugas. A través del pueblo, en las afueras de la ciudad, una caravana abrió la puerta con un crujido. Dentro, Doy Minton se sentó en su mostrador, limpiando la misma taza una y otra vez. En el carril sombreado cerca de la panadería, una figura se movía silenciosamente, observando. Fue casi medianoche cuando Doy Minton escuchó un leve golpecito en el costado de su caravana. Primero, ella no se movió. Se sentó en el taburete plegable detrás del mostrador. La tetera hacía tiempo que se había enfriado, con los brazos alrededor de ella misma para calentarse. El pequeño calentador zumbó débilmente a sus pies. El sonido vino de nuevo. Solo un toque, deliberado y suave. Ni el viento, ni un golpecito de animal. Ella se quedó rígida y miró hacia la ventana. La escarcha se había deslizado hacia adentro a lo largo de los bordes del vidrio, oscureciendo el mundo exterior. Su aliento empañaba el aire mientras avanzaba lentamente hacia la puerta. ¿Quién anda ahí? Su voz era más aguda de lo que pretendía. Ninguna respuesta. Ella abrió el pestillo con cautela y abrió la puerta apenas. La oscuridad exterior parecía más espesa de lo habitual. La figura se apartó del umbral, alto, encorvado por el frío, bufanda dibujada sobre la boca, con la gorra puesta. Dati, dijo una voz baja y grave. Soy yo. Entrecerró los ojos. Vernon, dijo ella, y él se bajó la bufanda. La misma cicatriz trazaba la línea debajo de su ojo. No sabía a dónde más ir. Doy abrió la puerta completamente y entró aparte. No deberías estar aquí. Lo sé, dijo, deslizándose dentro. Pero tuve que hablar contigo antes. Antes de que lo tuerzan todo. Cerró la puerta detrás de él y la cerró con llave. ¿Qué, Vernon? No lo maté, dijo inmediatamente. Reggie. Doy se quedó mirándolo. Peleaste con él. La chica Cargill lo vio. Discrepé. No es lo mismo. Me había estado ocultando cosas. Yo solo quería respuestas. Lo amenazaste. Pasé una mano por su cabello húmedo. Le advertí que estaba haciendo tratos secundarios, quitando algo de la parte superior. Los ojos de Doy se entrecerraron. ¿Qué clase de algo? Vernon dudó. Paquetes. Los que no estaban en la ruta oficial. Le pagaban por transportar cosas en privado. Doy se cruzó de brazos. ¿Drogas? No. Algo más pequeño. Electrónica. Tal vez. USB. Discos duros. Cosas que podrían ser escondidas fácilmente. Ese paquete que recibió fue uno de ellos. La boca de Doy se adelgazó. Y lo seguiste hasta aquí. Yo ya estaba esperando a que cometiera un desliz.
Pero yo no lo envenené. Doy. Alguien más lo hizo. Necesito que me creas. Yo preferiría verlo fuera del camino. Eso no es lo mismo, dijo Vernon. Además, no sería tan tonto como para hacerlo a plena luz del día, justo afuera de tu casa caravana. Permanecieron en tenso silencio. Entonces Doy hizo un gesto hacia el banco. Siéntate. Ella obedeció. ¿Qué había en el paquete? Preguntó. No lo sé. Nunca lo conseguí. Pero Reggie estaba nervioso cuando llegó. No lo abrí inmediatamente. Seguía mirando a su alrededor, como si alguien pudiera estar observando. Eso no es como tratas los calcetines navideños y el perfume. Doy se quedó mirando la tetera. Debería salir antes de la mañana. Lo haré, pero necesito saberlo. Si alguien pregunta, diré que no te he visto. La miró con algo parecido a gratitud, pero no llegó a sus ojos. La mañana siguiente trajo a la señorita Marple a la comisaría. El agente Rentry levantó la vista de una maraña de formularios y le hizo un gesto para que entrara. Abrimos el paquete, dijo, igual que ella sugirió con cuidado. Y había un portátil y un disco duro externo. Sin marca, sin contenidos a los que pudimos acceder. ¿Encriptado? Preguntó la señorita Marple. Correctamente, dijo Rondree con voz medida. Se lo hemos entregado al Departamento de Tecnología del Condado. Pero, como sabes, podría pasar días antes de que saquemos algo útil. Podría ser que no encontremos nada en absoluto. La señorita Marple frunció el ceño y bajó la mirada hacia su taza de té, contemplando las posibles implicaciones de sus palabras. La idea de que toda esta investigación pudiera estancarse por la burocracia y la lentitud de los sistemas técnicos le resultaba insoportable. Entonces, murmuró finalmente, levantando la vista, Reggie Blake podría haber sido más que un simple mensajero de paquetes. Podría haber estado transportando algo mucho más delicado, algo de contrabando digital. Rondree asintió con tristeza, como si confirmara un temor que él mismo había tenido durante días. Ahí es donde está la motivación, dijo. Todo encaja, su cautela, su nerviosismo, el miedo a que alguien más lo encontrara antes de tiempo. La señorita Marple se reclinó un momento, pensando. Su mente tejía cuidadosamente los hilos de la información que tenían hasta ahora, comparando patrones, fechas y comportamientos. Eso nos da motivación, dijo al fin, pero aún no nos dice quién quería silenciarlo. No hay señales de Vernon Cleaves, añadió Rondree con un gesto de frustración. No hay coches robados, ni billetes de autobús fuera de lugar, ni siquiera una huella en el bosque que nos indique su presencia. La señorita Marple, sin dudar, cruzó los brazos y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Oh, él todavía está aquí», dijo, segura de sí misma. Rentré parpadeó, sorprendido por la seguridad en la voz de Marple. «¿Estás segura?», preguntó, buscando cualquier indicio de duda. «Sí», replicó con firmeza. «Porque no ha terminado lo que vino a hacer». El agente se inclinó aún más cerca, la tensión visible en sus hombros. «¿Crees que hay otro objetivo?», preguntó, midiendo cada palabra. «Creo que Reggie no estaba trabajando solo», respondió ella. «Y es posible que la segunda parte, quien quiera que sea, no sepa que Reggie ya no mantiene el secreto a salvo». La boca de Rentree se apretó en una línea tensa. Sabía que cada movimiento en falso podía poner en peligro la investigación, y el simple hecho de que Reggie hubiera sido descubierto hacía todo más urgente. «Esto limita un poco las cosas», dijo, resignado a la complejidad de la situación. La señorita Marple asintió lentamente. Cada decisión, cada palabra, debía medirse con cuidado. «Necesitamos averiguarlo», dijo. «¿Quién más sabía del paquete o ayudó a manejarlo?». Hizo una pausa, su mirada momentáneamente distante. «Doy. Ella lo haría. Nunca envenenaría a nadie a sabiendas», afirmó con firmeza. «Pero es posible que haya notado más de lo que se da cuenta, o que alguien la haya usado sin que ella lo supiera». Ambos acordaron que interrogatorios adicionales serían necesarios esa tarde. Sin embargo, la señorita Marple decidió tomar un camino distinto de regreso a su cabaña. La nieve crujía bajo sus botas mientras pasaba por la biblioteca, luego por la panadería, saludando con una ligera inclinación de cabeza, antes de finalmente acercarse suavemente a la puerta de la cabaña Cargill. La joven señorita Cargill abrió,
sus ojos todavía amplios y temerosos en la sombra de la entrada. ¿Puedo entrar, querida?, preguntó Marple con suavidad. La chica asintió y se hizo a un lado. Una vez dentro, la señorita Marple no perdió tiempo en formalidades. ¿Por qué te contó Reggie sobre Vernon Cleaves? La chica vaciló un momento antes de responder. Porque él confiaba en mí, dijo, la voz apenas un susurro. La señorita Marple mantuvo la mirada constante, buscando cualquier indicio de duda o verdad oculta. ¿O por qué lo estabas ayudando?, preguntó, sin levantar la voz pero con firmeza. El silencio que siguió fue profundo, cargado de tensión. Finalmente, la joven se desplomó en una silla, la cabeza baja. Su relato emergió lentamente, fragmentos confusos de entregas y direcciones que al principio parecían no tener sentido. Casas vacías, apartados de correos, trabajos temporales que pagaban bien. Relató la furia de Vernon cuando descubrió la intervención de Reggie y cómo él lo había amenazado indirectamente. Un recordatorio de que la red detrás de todo esto era peligrosa y persistente. Dijeron que vendrían por él a continuación, o por mí, susurró, con un hilo de voz quebrado. La señorita Marple tomó suavemente su mano, ofreciendo consuelo y seguridad en medio del miedo tangible que llenaba la pequeña habitación. Entonces debemos asegurarnos de que no lo hagan, dijo con calma, pero con la determinación de alguien que había resuelto más de un misterio en su tiempo. Al mediodía, el agente Rountree encontró a la señorita Marple fuera del pueblo, cerca de la biblioteca. Sombrero calado, bufanda cuidadosamente colocada bajo la barbilla. Observaba el tablero de avisos parroquial, pero sus ojos no estaban en los anuncios de la comunidad. Estaban en algo mucho más profundo, buscando patrones invisibles entre la rutina aparente. Acabo de hablar con la joven Cargill, dijo, su voz apenas un susurro mientras se giraba hacia él. Ella confirmó que estaba involucrada, con menor asistencia en mensajería. Afirma que no conoce la profundidad. Rountree, todavía sin mirarla directamente, reconoció la gravedad de sus palabras. Ella está diciendo la verdad, señorita Marple, dijo. Aunque probablemente no toda. Está asustada, y con razón. Vernon Cleaves todavía está cerca. Creo que está siendo observada. ¿Aún crees que Cleaves está aquí?, preguntó, buscando una confirmación que aliviara un poco su propia ansiedad. La señorita Marple finalmente giró hacia él, sus ojos fijos y penetrantes, la mente trabajando rápidamente mientras evaluaba cada detalle de la situación, la lealtad de los involucrados, la proximidad del peligro y la necesidad de actuar antes de que alguien más fuera herido. La tarde aún estaba joven, pero la urgencia crecía, y Marple sabía que cada decisión, cada paso que dieran, podría hacer la diferencia entre exponer la verdad y permitir que la red permaneciera oculta un día más. Si realmente se hubiera ido, la señorita Cargill no estaría tan asustada. Se queda lo suficientemente cerca para limpiar los cabos sueltos. Rountree asintió lentamente. Pondremos a alguien afuera de su casa. En silencio, no. Solo ella, dijo la señorita Marple. Doy también. Ella era el punto de acceso, la comida, el paquete, la gente que pasaba por allí. Si alguien puso veneno en esas salchichas sin que ella lo supiera, tenía que ser hecho rápido y con propósito. Frunció el ceño. Pero si Reggie sabía algo, estaba por venir. ¿Para qué comer algo? La gente se vuelve descuidada cuando está cansada. O quizás no lo esperaba tan pronto. Ese rollo de salchicha podría haber sido lo primero que comió en todo el día. Rountree tenía un aspecto sombrío. Todavía estamos esperando sobre toxicología completa, pero he insistido en priorizarlo. Y el paquete resulta que el disco duro estaba limpio justo antes del envío. Nuestros textos dicen que tenía firmas de sobrescritura recientes. Alguien estaba lavando datos. Un mensajero operando por información ilícita, reflexionó la señorita Marple. No solo bienes robados, lo que significa que alguien más inteligente está dirigiendo esto. Rountree frunció el ceño. Vernon no es exactamente un genio. No, pero pudo haber sido una herramienta o una responsabilidad. Señaló hacia el camino. Ven. Creo que es hora de que paguemos otra vez visita a la caravana de Doy. Doy Minton no esperaba visitas, y parecía nerviosa cuando la señorita Marple y el policía entraron. Ya te lo conté todo, dijo, secándose las manos con un paño de cocina.
Reggie llegó alrededor de las 12. No dijo mucho. Parecía cansado. Pagó su comida y se sentó como siempre. La señorita Marple miró alrededor del pequeño interior. ¿No viste a alguien más tocar la comida antes de que se lo entregaran? Solo yo, dijo Doy, vacilando. Me preparo por la mañana. Dispongo las tartas y panecillos envueltos en papel de aluminio. Tomé uno. Apagué el calentador yo misma. Igual que siempre. La señorita Marple se inclinó cerca del calentador y observó su posición en el mostrador. Fácil acceso para los clientes. Aún más fácil para alguien que quisiera manipular cuando nadie miraba. Doy, dijo suavemente. ¿Estabas distraída en algún punto? Sirviendo té. Pisando afuera. La mujer dudó. Bueno, la tetera se secó justo antes de que Reggie llegara. Salí a buscar agua un minuto. El árbol de Rand se puso rígido y la caravana fue desbloqueada. Doy parecía afligida. Nunca pensé. Dios mío. Cualquiera podría haber intervenido. La señorita Marple puso una mano sobre la suya. Exactamente. Alguien te está mirando. ¿Alguien esperando la oportunidad? Doy se sentó pesadamente en el taburete. Así que yo ayudé a matarlo. No, dijo la señorita Marple firmemente. Pero te usaron. Ronree miró a su alrededor. ¿Qué sobre Vernon? ¿Se ha puesto en contacto contigo otra vez? Doy dudó demasiado. Doy, dijo la señorita Marple con voz tranquila pero firme. Debes saberlo si lo has visto. Las vidas todavía estaban en peligro. Vino anoche. No se quedó mucho tiempo. Juró que no envenenó a Reggie. Dijo que Reggie estaba siendo observado por alguien más. ¿Le crees? Preguntó la señorita Marple. Sí, creo que sí. Vernon está enojado, pero él no es un asesino. No es así. La señorita Marple la observó. Estaba asustado. Doy asintió. Dijo que hay alguien por encima de él. Todo, susurró la señorita Marple, con la mirada fija en el horizonte gris y nevado. Un nombre. Lo mencionó una vez antes. Croft, o Croft, algo así. Rentree frunció el ceño, frunciendo la línea entre sus cejas mientras procesaba la información. Nunca he oído hablar de él, admitió con un gesto de desconcierto, como si la pieza clave del rompecabezas les hubiera sido arrebatada. Ni yo, murmuró la señorita Marple, sus ojos parpadeando mientras recordaba cada palabra y gesto de Reggie Blackett durante los últimos días. Pero hay algo en esto, Ronree. Tiene la sensación de alguien que no existe de manera oficial. Quizás solo aparece a través de intermediarios, fantasmal, pero presente de alguna manera. Vernon podría haber sido el último hombre en la línea que sabía algo sólido. La señorita Marple se volvió hacia Doy, cuya cara pálida reflejaba una mezcla de miedo y preocupación. Si regresa de nuevo, debes alertarnos inmediatamente, le dijo con suavidad, pero con firmeza. Doy asintió, sus manos temblorosas mientras el viento invernal agitaba la nieve en su rostro. Afuera, la nieve comenzaba a caer más espesa, convirtiendo los carriles y senderos del pueblo en túneles silenciosos y suaves, de un blanco inmaculado, como si todo el mundo estuviera contenido bajo un manto de calma engañosa. Rentree hojeaba su cuaderno con manos rígidas por el frío, repasando notas, fechas y puntos de entrega. Todavía no hemos encontrado la furgoneta de tránsito que Vernon conducía, dijo con un suspiro. Si se esconde cerca, probablemente no tiene ruedas. La señorita Marple se detuvo en seco, inclinando la cabeza hacia un camino lateral que serpenteaba detrás de los antiguos establos de la granja, abandonados hacía años. O la furgoneta está escondida en algún lugar cercano, dijo, señalando el camino. Estos establos, aunque vacíos, todavía son utilizados por los lugareños para guardar cosas. Podría estar detrás de cualquier puerta vieja, bajo heno o cubierto con lonas. El rostro de Rentree se iluminó con una chispa de determinación. Vale la pena mirar, dijo, y ambos se dirigieron hacia allí con cuidado, sin refuerzos, prefiriendo no alertar a nadie de su investigación. El granero se presentó tal como la señorita Marple había anticipado. Cajas vacías apiladas con descuido, herramientas oxidadas colgando de ganchos, heno esparcido por el piso de piedra que crujía bajo cada paso. Pero detrás del segundo puesto, parcialmente cubierto por alquitrán desechado y telarañas antiguas, estaba el tránsito plateado, intacto, frío, cerrado y silencioso.
El corazón de Rentree se aceleró mientras lo rodeaba con la mirada, asegurándose de que no hubiera movimiento reciente. Las huellas en la nieve embarrada indicaban que alguien había estado allí. Quizá todavía lo estaba. La señorita Marple vagó por el suelo, siguiendo con la vista las huellas que se dirigían hacia una vieja escalera que conducía al desván. Rentree asintió, comprendiendo de inmediato, y luego dio un paso adelante. «Quédate aquí», dijo con voz baja. Ella no discutió. Había aprendido que algunas veces, la paciencia y la espera eran tan importantes como la acción. Rentree subió con cuidado las escaleras, cada paso resonando en el silencio pesado del granero. Un momento después, una voz resonó desde arriba, hueca, vacía, como si alguien hubiera estado durmiendo allí durante días. Mantas arrugadas, latas de comida abiertas y dispersas, todo indicaba una presencia reciente, una vida momentánea en este espacio abandonado. La señorita Marple, mientras observaba desde abajo, comprendió la urgencia de la situación. Aún quedaba alguien cerca, y cada segundo contaba. Más tarde, al observar el humo que se elevaba detrás de la antigua rectoría, la señorita Marple sintió como los patrones empezaban a tomar forma. No eran patrones textiles, como los que solía coser con cuidado, sino patrones de comportamiento humano, rastros sutiles de movimientos, decisiones y hábitos que la gente dejaba sin darse cuenta. El humo que ascendía no era un simple fuego para calentarse. Era demasiado delgado, demasiado gris, temblando como si alguien intentara destruir evidencia de manera meticulosa y silenciosa. El agente Rentree llegó poco después, con mejillas rojas por el frío cortante. «Encontramos frijoles enlatados y un mapa roto en el desván del granero», informó, extendiendo el mapa con cuidado. «Raíces marcadas, alfileres donde solían estar las chinchetas. El viejo mensajero de Vernon corre», dijo señalando puntos dispersos. La mayoría de ellos coinciden con los antiguos puntos de entrega. Cargill, que había acompañado a la señorita Marple, notó que ella no apartaba los ojos de la delgada columna de humo que cruzaba el pueblo. «Alguien está intentando borrar cosas silenciosamente, desesperadamente», murmuró la señorita Marple, la voz apenas audible pero cargada de certeza. Rentree siguió su mirada hacia la rectoría y frunció el ceño. «¿Crees que ese es Vernon?», preguntó. «Creo que es alguien que se está esforzando mucho por volverse invisible de nuevo», respondió ella, con una mezcla de intuición y experiencia que pocas veces fallaba. Llegaron a la parte trasera de la rectoría justo a tiempo para ver una figura alejándose rápidamente entre los árboles, casi devorada por la nieve que amortiguaba sus movimientos. Las cenizas de algo quemado, papel, tela, se elevaban de un pequeño pozo poco profundo detrás del cobertizo de herramientas. La figura desapareció entre la arboleda antes de que pudieran alcanzarla. Rentree corrió tras la silueta, gritando, pero el sonido fue absorbido por la nieve y el silencio del amanecer. Cuando llegó al lugar, solo encontró ramas dobladas y la sensación de que alguien había estado allí, pero ya se había ido. De vuelta en el pozo, la señorita Marple usó su bastón para hurgar entre las cenizas. Un trozo de tela rojo, bordado con detalle, flotó suavemente mientras lo levantaba con la punta de su guante. «El gorro de Regie», dijo en voz baja, su tono sereno contrastando con la tensión que la rodeaba. «¿Por qué Vernon quemaría esto ahora, después de tanto tiempo?». Rentree regresó, jadeando y con las manos vacías, incapaz de traer noticias de la figura que desapareció. «Se fue de nuevo», dijo, derrotado, mientras Marple sostenía la tela frente a la luz de la mañana. Aún así, alguien había dejado esto atrás, deliberadamente. La examinó con cuidado, cada pliegue y bordado revelando historias de miedo, coraje y la verdad que todavía estaba oculta entre los rincones helados del pueblo. ¿Por qué? Lo trajo. No lo llevaba puesto. Fue recogido con el cuerpo, lo que significa que alguien lo tomó de la caja de pruebas de la gente. ¿Quién más tiene acceso?, preguntó la señorita Marple. Rentree se puso rígida. «Está cerrado». «Sí, pero no eres el único que tiene una llave, ¿verdad?». «Tú». Más tarde esa noche, un golpe suave llegó a la puerta de la señorita Marple. Era Doy. Sus manos temblaban mientras entregaba un trozo de papel doblado. Volvió justo después del anochecer. Vernon Doy asintió. Miró indispuesto, demacrado, paranoico. «Vi hombres en el bosque, no la policía»,
Dijeron que no estaban aquí por Reggie. Estaban aquí por los datos. Dijeron que matarían por ellos. La señorita Marple desdobló la nota. Dentro fue una sola palabra escrita a toda prisa. Letras mayúsculas. Croft. Debajo, otra línea. Almacén. Marchand Lane. Viernes. Eso es mañana. Susurró Doy. Creo que es un lugar de encuentro. La señorita Marple asintió. Dejó esto para ti. ¿Para ti? Dijo Doy. Eres el único que podría evitar que empeore. Rentré se unió a ellos minutos después. El almacén en Marchand Lane había estado vacío 10 años. Se usaba para guardar fuegos artificiales. No hay CCTV. No hay vecinos lo suficientemente cerca como para escuchar una lucha. La señorita Marple estudió el papel. Entonces, debe estar allí en silencio y con cuidado. Rentré dudó. No vendrás, seguramente. Pero ella le dirigió una mirada. Él simplemente asintió. La noche siguiente cayó temprano. La nieve susurraba a través de las ramas mientras se acercaban a Marchand Lane al amparo de la oscuridad. El agente Rontré había traído a 2 hombres del pueblo vecino. Policía vestidos de civil, armados. Pero se quedaron atrás, en sombras. El almacén estaba en cuclillas y silencioso. Su revestimiento de metal corrugado estaba oxidado hasta un marrón opaco y moteado. La luz de la inundación parpadeaba débilmente sobre la puerta lateral. Rountree hizo un gesto a la señorita Marple. Ella se quedó junto a la puerta, pero ya había dado un paso adelante, ojos entrecerrados. Un automóvil sedán negro estaba estacionado al lado del muelle de carga. Dentro, 2 figuras estaban sentadas en silencio. Entonces se abrió una puerta. Vernon Cleave salió, con los hombros encorvados y las manos levantadas. «Lo tengo», gritó. «La copia. No la borré». Una tercera figura salió de detrás de un cajón, más alta, cuello del abrigo alto, voz cortante. «Llegas tarde». Los ojos de la señorita Marple se ensancharon. Reconoció la postura. No era un extraño. Era Graham Lark, el empleado temporal que asistía al agente Rentree en la estación. Joven, educado, tranquilo, lo suficientemente confiable como para presentar pruebas y acceder a ellas. Rountree exclamó. «Maldita sea. Infierno». Lark levantó una pistola. «Has traído a la policía», dijo fríamente. Vernon se quedó paralizado. «No lo hice», dijo. Lark se movió rápido. La pistola giró hacia Vernon, pero antes de que pudiera disparar, Rountree y los 2 guardias saltaron hacia adelante. A gritos, comenzó una pelea. La nieve se agitó bajo los pies. Un disparo resonó en el aire. Lark estaba en el suelo, cara presionada contra la aguanieve, con los brazos torcidos detrás. Vernon se quedó en shock, sin aliento, harapiento. La señorita Marple se acercó. «Nunca te ibas a quedar callado, ¿verdad? ¿Usted, señor Lark?» Lark se burló. Tenía planes antes de que Reggie empezara a ser inteligente. «Entré en pánico y los metí a todos en esto. No era parte del acuerdo». Rentree lo ayudó a ponerse de pie. «Tu arreglo está terminado». La señorita Marple se volvió hacia Vernon. «¿Y tu parte?» Él abrió su abrigo lentamente, revelando un segundo disco duro grabado en el interior. «¿Seguro?» Ella asintió. «Entonces será prudente entregarlo ahora». Por la mañana, la nieve había parado. Él estaba bajo custodia. El disco duro verificado reveló una operación de contrabando en 3 condados, chantaje digital, registros bancarios y robo de identidades. Reggie lo había descubierto, y Vernon, un excómplice, intentó silenciarlo, pero alguien más se adelantó, desviando la culpa. La señorita Marple, sentada junto al fuego, comprendió que Croft no era una persona, sino un acrónimo para la red de fraude. Al día siguiente, el pueblo despertó con un silencio inquietante tras los arrestos, aún sin conocerse públicamente la detención de Graham Lark, por sugerencia de Marple. El disco duro verificado por la señorita Marple y el agente Rentree reveló la magnitud exacta de la operación. Un esquema de contrabando digital que se extendía a través de 3 condados, involucrando chantaje digital, manipulación de registros bancarios y robo de identidades. Cada archivo, cada carpeta cifrada, contaba la historia de años de corrupción y de una red cuidadosamente tejida para ocultar sus rastros. Reggie Blake, con su aguda percepción,
Había descubierto la operación y comprendido su peligro. Vernon Cleaves, un antiguo cómplice que había intentado separarse, había intentado inicialmente silenciarlo, pero alguien más se adelantó, desviando la culpa y colocando la responsabilidad en manos equivocadas. La complejidad del engaño, pensó Marple, era tal que incluso los que querían hacer el bien podían encontrarse atrapados en la red de mentiras. Sentada junto al fuego de su cabaña, la señorita Marple reflexionaba sobre lo que había aprendido. El nombre Croft, que tantos habían temido y perseguido, no pertenecía a un hombre vivo, sino que era un acrónimo que representaba toda la red de fraude, un sello que unía las operaciones criminales dispersas bajo una sola identidad. Mientras la nieve caía suavemente fuera de la ventana, el pueblo despertó al día siguiente con un silencio inquietante tras los arrestos, un aire de expectación que no se atrevía a romperse. Aún así, la detención de Graham Lark permanecía en secreto, protegida por la discreción sugerida por Marple para evitar alarmar o confundir al público mientras el caso terminaba de cerrarse. El disco duro que Vernon había dejado escondido contenía más que simples registros, notas minuciosas, un mapa detallado con el nombre Croft y la mención paquete 11 nunca entregado, señalando la existencia de un elemento crítico que jamás había llegado a su destino. Rentré, meticuloso como siempre, investigó la pista y descubrió que el paquete había sido escaneado, pero nunca ingresó al pueblo, indicando que había sido interceptado deliberadamente. Siguiendo las pistas, la señorita Marple rastreó el paquete hasta el invernadero de la familia Cargill, donde encontró un USB intacto, cuidadosamente oculto entre herramientas y macetas, probablemente la clave para controlar secretos de chantaje, transacciones ilegales y datos sensibles que podían hundir a la red Croft por completo. Cuando la joven Elisa Cargill confesó haber visto indicios del paquete, Marple comenzó a unir las piezas del rompecabezas. La entrega final de Regie, destinada a exponer la operación, había sido desviada por alguien cercano. Sus sospechas se confirmaron al descubrir que la florista, la señora Olpant, había ocultado el paquete y participado activamente en el envenenamiento del rollo, utilizando la caravana de Doy como fachada inadvertida para sus movimientos. Graham Lark, por otro lado, había sido manipulado como un peón, alterando registros para dar apariencia de legitimidad a los movimientos de dinero y confundir a todos los que intentaban descubrir la verdad. La verdadera mente detrás de la operación permanecía oculta, siempre un paso adelante. Al revisar cuidadosamente los libros de contabilidad de Doy, Marple detectó transacciones falsificadas, alteradas para legitimar los movimientos financieros de la red y aprovechar la reputación impecable de la caravana. Cada entrega faltante coincidía con los registros de paquetes, confirmando que Regie había planeado meticulosamente exponer la operación y proteger a quienes podían ser víctimas inocentes. Cada hallazgo se entrelazaba, creando un mosaico de engaños y verdades parciales que Marple ensamblaba con precisión casi quirúrgica. Finalmente, se presentaron cargos contra Graham Lark y la señora Olpant, mientras los USB recuperados confirmaban la corrupción, el robo de datos y la extensión internacional de la Operación Croft. En su cabaña, la señorita Marple se sentó frente al fuego, contemplando el resultado de sus esfuerzos y reflexionando sobre aquellos que habían sobrevivido. Vernon, aunque amargado por sus errores pasados, aún conservaba la posibilidad de redención. La joven Elisa Cargill, más valiente y consciente de su propio poder, comenzaba a reconstruir su vida lejos del miedo que la había paralizado. Y Regie, cuya decisión de actuar por la verdad a pesar de los riesgos lo había puesto en peligro, había demostrado que la valentía y la integridad podían prevalecer incluso en medio de la oscuridad más absoluta. Sin embargo, mientras Marple organizaba sus notas y revisaba las evidencias finales, comprendió que, a pesar de todos los arrestos, las confesiones y la exposición de la red, aún quedaba un nombre por descubrir, un último hilo que conectaba todos los secretos y cuyo desenlace definitivo aún no se había revelado. La historia, pensó la señorita Marple mientras observaba el suave manto de nieve que cubría Netheremsley, nunca termina por completo. Siempre queda un último susurro, un misterio que se esconde en la sombra, un hilo invisible que recuerda que la justicia no es solo castigo inmediato, sino un entramado paciente de observación, deducción y discernimiento. La nieve continuaba cayendo lentamente sobre los tejados, las calles y los jardines del pueblo, cubriendo los recuerdos y los secretos de todos bajo un silencio casi reverente.
como si la naturaleza misma conspirara para darle al mundo un respiro tras la tensión de los últimos días. La señorita Marple, imperturbable, sostenía entre sus manos la certeza de que, al final, la verdad, aunque tardía y tortuosa, siempre encuentra su camino. Consciente de que la justicia no siempre significa castigar directamente a todos los culpables, sino desmantelar con cuidado las estructuras que sostienen el crimen, Marple continuó su investigación de la compleja Red Croft. Sabía que, aunque algunos responsables lograran escapar o permanecer ocultos, cada descubrimiento acercaba a los inocentes a la verdad y protegía a los más vulnerables. Durante los días previos a la Navidad, mientras la nieve cubría las calles y los aldeanos se apresuraban entre luces y mercados, el agente Rentry llegó a su puerta con un grueso sobre de documentos meticulosamente organizados, llenos de hojas, notas y contratos aparentemente anodinos, pero que revelaban conexiones ocultas entre Leonard Croft, el importador desaparecido, empresas fantasma y una red de proveedores implicados en operaciones de lavado de datos y contrabando digital. La evidencia mostraba que Croft no era solo un hombre, sino un alias, un nombre que cubría un entramado internacional cuidadosamente diseñado, cuyos responsables habían trabajado durante años para mantener su identidad en la sombra. Siguiendo las pistas con el sigilo y la determinación que la caracterizaban, Marple y Rentry viajaron a Bristol, donde se toparon con una suite de oficinas discreta, ubicada tras un almacén mayorista anodino que, a simple vista, parecía irrelevante. Sin embargo, detrás de las paredes grises, se encontraba el corazón operativo de la Red Croft. Allí confrontaron al señor Carter, un hombre alto, delgado y de rostro pálido, cuya presencia cuidadosamente medida ocultaba su papel como el cerebro administrativo de la operación. A pesar de su intento inicial por disimular, la evidencia irrefutable y la astucia de Marple lo expusieron. Carter no era Croft, pero había manejado las operaciones con mano firme durante años, supervisando envíos, transacciones y comunicaciones, siempre asegurándose de que nadie lo viera ni lo vinculara directamente con la red. Finalmente, las autoridades pudieron detenerlo, dejando al descubierto la magnitud de la operación y su alcance internacional, un entramado que se extendía desde Inglaterra hasta Portugal, Bélgica y Hong Kong, con ramificaciones que demandarían años de trabajo para desmantelar por completo. Al regresar a Nether Emsley, la atmósfera del pueblo aún llevaba la calma posterior a la tormenta. Las casas cubiertas de nieve reflejaban una tranquilidad engañosa, mientras Marple recibía cartas de agradecimiento de Eliza Cargill. La joven, testigo involuntaria y custodia de piezas fundamentales de la operación, expresaba gratitud por la guía de Marple y por la oportunidad de comprender que actuar correctamente, aunque implique riesgos, siempre es importante. Entre los papeles que Marple revisaba cuidadosamente, encontró el cuaderno de Regie Blake, páginas llenas de horarios, movimientos, nombres y conexiones que, leídas con atención, mostraban que Regie había trabajado como informante, no como cómplice. Cada anotación reflejaba un esfuerzo por exponer el contrabando digital y proteger a los inocentes, arriesgando su propia seguridad en cada paso. Mientras tanto, Graham Lark había manipulado registros, alterado transacciones y falsificado documentos para encubrir el lavado de dinero, creando una apariencia de legitimidad que confundía a cualquiera que intentara investigar sin acceso a la verdad completa. Vernon Cleaves, cuyo papel en la red había sido significativo en los inicios del sistema de mensajería, había intentado liberarse de la influencia de la operación y advertir a Regie, asegurando que sus acciones no fueran explotadas y contribuyendo a debilitar la red desde dentro. La evidencia meticulosamente recopilada por Marple, unida a la cooperación de Eliza y a las notas detalladas de Regie, permitió que Interpol comenzara el proceso de desmantelar la operación a nivel internacional, una labor que se extendería meses, incluso años, pero que ya estaba en marcha y sería irreversible. El papel de Eliza fue decisivo. Al entregar voluntariamente el último USB y confesar la información que había conservado por miedo, proporcionó la clave final que completó el rompecabezas. Su valentía, aunque tardía, permitió que la operación se cerrara correctamente, asegurando la justicia sin poner en riesgo a quienes habían actuado de buena fe. Doi Minton, completamente inocente, había sido usada inadvertidamente como cobertura temporal, con su caravana sirviendo para el transporte de elementos de la red, pero su cooperación posterior y sus registros resultaron esenciales para desenmascarar la operación sin comprometer su seguridad.
Con los culpables arrestados y la evidencia asegurada, la vida en Netheremsley comenzó lentamente a regresar a su ritmo habitual. La floristería de la señora Oliphant cambió de manos, vendida a una joven entusiasta de Surrey que imprimió nueva vida al negocio. La caravana de Doyle reabrió sus puertas, impregnada de un aire de renovación, y los aldeanos recuperaron la sensación de normalidad y seguridad que tanto valoraban. La señorita Marple, fiel a sus costumbres, retomó sus paseos diarios por el pueblo, acompañada del crujido de la nieve bajo sus pies y del murmullo distante del viento entre los árboles. Junto al fuego, con el cuaderno de Reggie a su lado, reflexionaba sobre la complejidad de la verdad. Cada hilo del caso, cada conexión, cada secreto cuidadosamente documentado y expuesto, recordaba que incluso en los lugares más oscuros, la honestidad y la valentía encuentran su camino. Un hilo rojo permanecía en su muestrario, deliberadamente colocado y simbólico, recordándole que, aunque el mundo esté lleno de sombras y engaños, la verdad, al final, deja su marca indeleble, esperando ser descubierta por aquellos pacientes y perspicaces lo bastante valientes como para buscarla.